Varones, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Y para los que nos van a estar viendo, estamos transmitiendo desde Casa de Restauración Cristiana. El que cree, todo le es posible. Y primeramente, varones, quiero un poquito quiero enseñarles un poquito acerca de la palabra de Dios, porque muchos de nosotros a lo mejor hemos tenido contacto en algún momento con la Biblia, ¿verdad? Pero muy pocos sabemos todo lo que representa la palabra de Dios, todo el tesoro que podamos tener aquí en este libro. En este libro, la palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la Biblia está conformada principalmente por dos clasificaciones. ¿Alguien se la sabe? Que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está claramente dividido hasta el nacimiento, el ministerio, la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento, pues es toda la vida anterior a, ¿cómo se llama? Pues anterior a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros venimos aquí, ¿verdad? También todos los hermanos que vienen a predicar, pues damos por hecho que ya muchos de ustedes saben cómo buscar en la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que viene aquí. Pero a veces decimos, a ver, busquen este capítulo y este versículo y realmente a veces no sabemos de lo que estamos hablando. Toda la Biblia, la misma palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para buenas obras. Lo que quiere decir que en este libro nosotros podemos encontrar cómo llevar una vida correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia, ¿verdad? Pues lógicamente así no estaba antes. Los primeros escritos se hacían sobre cueros de animales, los cueros secos ahí se ponían a escribir ahí en los cueros de los animalitos, como de las ovejas o de otros animales, ¿sabes? Los cueros de gallito ahí se ponían a escribir con tinta. Ya después pasaron ahí a los pergaminos, que también en algunos era pues también de animales, y también empezaron a ver lo de la celulosa, pero era todo así se puede decir muy en bruto, ¿verdad? Así empezaban a escribir las cartas, y así empezó, ¿verdad?, a recopilarse toda la historia donde Dios estaba actuando sobre la humanidad. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis, ¿verdad? ¿Y eso dónde está? ¿En el Antiguo o el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay mucha gente que hasta le pone el nombre de la Biblia. Por ejemplo, hay gente que se llama Génesis, y algunos le ponen Apocalipsis, ¿verdad? No le ponen Génesis, pero no le ponen Apocalipsis. Hay muy bonitos nombres en la Biblia, y casi la mayoría, ¿verdad?, que tenemos nosotros, a veces vienen tomados en la Biblia. A mí yo me llamo Mario, y yo traté de buscar dónde dice Mario en la Biblia. No dice Mario, pero sí dice María, y es el masculino de ese nombre. Está el nombre de Julio, de Moisés, de Santiago, de Bartolomé, de Judas, de Mateo, de Juan. ¿De cuál otro? Ezequiel, Jeremías, Isaías, Miguel, Gabriel, de Jesús, de Job. Es más bien, a veces hasta le ponemos nombres que no sabemos ni. Yo conocí ahí en Morelia a un muchacho que le pusieron, ¿cómo le pusieron? Astarot. Es más, hasta le pusieron el nombre de Dios a uno, le pusieron hasta Jehová a uno, ¿verdad? Lo más común es así, bíblico,
Es nomás para que un poquito ustedes aprendan cuando tengan la Biblia, a decir, ah, caray, pues ya me dijeron cómo está clasificada la Biblia, ¿verdad? Hay 5 libros que se conocen como el Pentateuco o la Torá. Y cuando uno empieza a leer estos libros, uno se empieza a dar cuenta de por qué tantos problemas hay en aquellos lugares de los árabes, ¿verdad? De los pleitos con los judíos. Y todo viene desde la antigüedad. ¿Desde dónde hubo esa división entre los primeros hijos de Abraham? ¿Verdad? Los judíos descendientes de Isaac y los árabes descendientes de otro hijo de Abraham que tuvo con una sierva, una criada, ¿verdad? Y de la familia que se llamaba Agar, y que de ahí tuvo a su hijo que se llamaba Ismael. Y de esas 2 personas se dividieron ¿cómo se llama? En una descendencia tan grande que ahorita es los pleitos que tienen allá en Israel. Los primeros 5 libros se les conoce como Pentateuco, porque son 5. Penta. Génesis, que habla de la creación del mundo, del diluvio, de las primeras promesas de Dios. El Éxodo, que habla acerca de cuando estaba el pueblo de Israel cautivo en Egipto, por eso le llama el Éxodo, la liberación, la salida del pueblo hebreo de Egipto. Éxodo. Levítico. El Levítico, no solamente ustedes cuando escuchen, no, pues los 10 mandamientos, ¿se acuerdan, verdad? Los 10 mandamientos de la palabra de Dios son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Lo saben? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? No matarás, los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos que Dios primeramente escribió en unas tablas. El dedo de Dios escribió los 10 mandamientos y que después Moisés los aventó y los quebró porque el pueblo estaba adorando una imagen, y después volvió a subir otra vez Moisés y ahora volvieron a escribir otra vez los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero aparte de los 10 mandamientos, el libro de Levítico habla de muchas normas y muchas reglas que todavía se aplican hasta el día de hoy, ¿verdad? Y leyes que antes de que el Señor Jesús vino, Él las mencionaba, ¿verdad? Que decía, oíste que fue dicho, diente por diente y ojo por ojo. Y dice el Señor, antes bien, ahora aquel que te quiera dar un golpe en la mejilla, pues dale también a otra. Aquel que te quiera robar algo, pues también dale la túnica, ¿verdad? Ama a tus enemigos. Y Él empezó a nombrar muchas de estas reglas que antes usaban. Ahí viene también, por ejemplo, el qué animales sí podemos comer y qué animales no podemos comer. El pueblo judío no puede comer carne de puerco. ¿Por qué? Porque son leyes que estipuló Dios desde entonces. Todo animal que tiene pezuña para el pueblo judío es un animal inmundo. Todo animal que se mueve en el mar, que no tiene escamas, es un animal inmundo. Hay aves que tampoco se pueden comer, pero sin embargo, no, de aquí comemos de todo, ¿verdad? Hasta nos comemos los cocodrilos, nos comemos las tortugas, de todo tipo, y son leyes. ¿Sí? Háblate acerca también de la sexualidad, que uno no puede meterse íntimamente con familiares o parientes, menos, por ejemplo, que cuando una mujer está menstruando. Son leyes que dice la palabra de Dios en cuanto a la pureza sexual. Entonces, el Levítico habla de tantas cosas de esas, normas, reglas para el pueblo de Israel. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, que habla acerca de los censos que se hacían en aquel entonces, ¿verdad? Nombraban a ver la familia de fulanito tal, un listonón de todos los que salían de esa genealogía. Y el Deuteronomio era un resumen del libro de Éxodo. De hecho, ahí en Deuteronomio todavía se menciona otra vez los mandamientos, las historias que había pasado el pueblo de Israel, ¿verdad? En su cautiverio y en su liberación.
hacia la tierra prometida. Esos son los 5 primeros libros. Después vienen 12 libros de historia. 12 libros de historia en los cuales están mencionados el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, primera y segunda de Samuel. Y en estos habla acerca, por ejemplo, cuando el pueblo empezó a multiplicarse grandemente y empezó Moisés a tener problemas y toda la gente decía, pues ahora ¿quién nos va a gobernar? No hay un relajo, ¿verdad? No hay un encargado, y empezaron a decir, pues pongan los jueces sobre el pueblo. Y pusieron jueces, o sea, una persona encargada de cierta cantidad de gente. Y ya después dijeron, no, ya jueces ya no, queremos un rey. ¿Saben cuál es el primer rey de Israel? ¿Alguien lo ha escuchado? El primer rey de Israel fue el rey Saúl, pero cayó también en pecado y levantó Dios a otro rey que no venía de ese linaje, que fue un pastor de ovejas que peleó con Goliat, llamado David. Y aunque no era un hombre perfecto, siempre él buscaba la manera de acercarse a Dios. El rey David venció a Goliat, a un hombre gigantesco, más de 3 metros, que no sabía nada de las armas de guerra ni de las tácticas militares. Él con una honda, una piedra boluda, en la mera frente, y acabó con este Goliat. Y todas esas historias vienen aquí en primera y segunda de Samuel. ¿Quién no se acuerda de Sansón? Sansón y Dalila. También esa historia viene aquí en el libro de los jueces. Después, primera de Reyes, segunda de Reyes, todos los reyes que pasaron después de Saúl y de David, todos sus descendencias aquí, que unos eran malos gobernantes, unos eran buenos gobernantes, unos se olvidaban de Dios, otros querían hacer la voluntad de Dios. Ahí viene. Después, primera Crónicas, segunda de Crónicas, que son las historias del pueblo de Israel. Israel siempre ha sido un pueblo muy complicado. Estuvo cautivo en Egipto, estuvo cautivo en Babilonia, que ahorita es Irak, estuvo dominado por los griegos, estuvo dominado por los romanos, y era así en esas palabras, un desastre, ¿verdad? Porque había mucha rebelión en el pueblo, y todo eso viene en estos libros de historia del pueblo de Israel. Esdras, Nehemías y Esther, 12 libros de historia. Hay 5 libros de poesía en la Biblia, 5 libros de poesía, que son el libro de Job, que por ahí lo mencionaron ustedes, los salmos, ¿verdad? Los salmos, los proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Bien, muy bien escritos. Por ejemplo, el Salmo 23, ¿quién no se lo sabe? El Señor es mi pastor. ¿Verdad? El Salmo 91, que lo leen todos los días. El que habita el abrigo del Omnipotente. ¿Qué más sigue? Mora abajo la sombra del Omnipotente, diré yo que va a esperanza mía, pastor mío. ¿Verdad? El Salmo 145, te exaltaré, oh Señor, para siempre. Estos son 5 libros de poesías. Después hay 5 libros de los profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y el profeta Daniel. Y también habla de la vida de ellos como profetas, todo lo que sufrieron en su vida como profetas de Dios. Hay cantos hasta del profeta Daniel, dice que 3 veces oraba Daniel en el día, en la mañana, a mediodía y en la noche. 3 veces oraba Daniel. El profeta Elías, ¿quién ha escuchado hablar del profeta Elías, del profeta Eliseo? Todo viene en estos libros. Profetas menores, que no porque sean así que escribieron poco, ¿verdad? Son menos importantes. El profeta Oseas, el profeta Joel, el profeta Amós, el profeta Abdías, el profeta Jonás, la famosa historia de Jonás y la ballena, el profeta Miqueas, el profeta Nahum, el profeta Habacuc, el profeta Sofonías, el profeta Ageo,
el profeta Zacarías, y el último libro, el del libro del profeta Malaquías. Hasta ahí se corta el Antiguo Testamento, el viejo pacto basado en leyes. En leyes, que las leyes a lo mejor pues uno si las aplica pues puede ser una buena persona. Por eso así decían los mandamientos: no matarás, no codiciarás, no mentirás, no desearás a la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Todos los que están por ahí: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante otros dioses, ¿verdad? Poner a Dios en primer lugar. Hasta ahí el Antiguo Testamento. Además, bueno, ya se dan una idea de cómo está conformado el Antiguo Testamento. Son 39 libros. Otras versiones de la Biblia marcan 43, 44 libros, ¿verdad? Pero la versión esta que nosotros manejamos son 39 libros del Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿por qué se llama Nuevo Testamento? Porque a través de Jesucristo, por su muerte y por el derramamiento de su sangre, se hace un nuevo pacto de Dios con el hombre. Todo aquel que quiera entrar en el nuevo pacto con Dios tiene que pasar a través de la cruz de Jesucristo para estar en ese pacto. ¿Y cómo está conformado el Nuevo Testamento? Son 27 libros. Todas las Biblias, ahora sí, no sé si concuerdan, ¿verdad? Todos los 27 libros, tanto en la versión católica, con la versión Reina Valera que manejamos, 27 libros. Son 4 evangelios que hablan del nacimiento, la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección y el levantamiento de nuestro Señor Jesucristo, su ascensión al cielo. Los 4 evangelios, la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cuáles son? Mateo, Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de San Lucas y Evangelio de San Juan. 4 evangelios. También hay, ¿verdad? También hay un libro histórico, así como en el Antiguo Testamento que había 12, aquí hay un libro histórico, el libro de los Actos o el libro de los Hechos, que nos narran la vida de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, de lo que empezó a hacer estos discípulos, estos apóstoles, para que la iglesia creciera. De eso se trata el libro de los Hechos. Y por eso cada uno de nosotros, yo a veces lo digo así, ¿verdad? Que cuando uno conoce a Cristo, cada uno de nosotros debe vivir ese libro, tu vida con Cristo. Y ahí el desarrollo de eso habla de que cuando Cristo se presentó a sus discípulos resucitados, duró 40 días presentándose con pruebas, ¿verdad? Que sean, miren la marca de mis manos, aquí están los clavos, aquí está mi costado donde me pusieron la lanza ahí está la marca en mis tobillos de los clavos que me clavaron. Y en esos 40 días Jesucristo les estuvo hablando acerca del reino de Dios. 40 días y se presentó, dice la palabra de Dios, a más de 500 gentes. A más de 500 gentes. Pero ya en el 40 días, ahí en el monte, ahí de ¿cómo se llama? En el monte de los Olivos, ascendió al cielo. Y el libro de los Hechos habla cuando el Espíritu viene sobre la primera iglesia, cumpliéndose la promesa de Jesús que les dijo: vayan a Jerusalén, en pocos días van a recibir el poder del Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Y ese poder que les va a dar el Espíritu Santo les va a ser para que me sean testigos de que yo he resucitado. Y a partir de ahí, la iglesia empieza a crecer. Ahora, 4 evangelios, un libro histórico, hay 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. 13 cartas que escribió este apóstol que no estaban los primeros 12. El apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, ¿verdad?, era un perseguidor de los primeros cristianos. Era un cómplice de aquellos primeros cristianos que murieron como mártires, y el apóstol Pablo andaba persiguiéndolos para matarlos, para llevarlos a la cárcel, a fin de que ya no siguieran proclamando a Jesucristo. Hasta que de repente en un camino a un pueblo que se llama, todavía existe, ¿verdad?, Damasco, porque iba ya con cartas, ¿verdad?, iba con cartas así, con órdenes de aprehensión, vamos a poner esta palabra, ¿verdad?, iba sobre aquellos que sabían que eran creyentes, iban ahí ya rumbo a esa ciudad, y ya casi por llegar, ocurre algo maravilloso, da una luz del cielo, un trueno del suelo, y Saulo cae de su caballo, y ve un resplandor, y oye una voz, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí Saulo de Tarso tiene su encuentro personal con Jesucristo y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y este hombre, que no estaba primeramente, que no estuvo conviviendo 3 años con Jesús, escribió 13 cartas, que se le llaman las 13 cartas paulinas, que escribió a iglesias que se empezaron a fundar en la primera generación de la iglesia de Cristo, y también a hombres muy allegados a él, que son carta a los romanos, a los que viven en Roma, primera y segunda carta a los de Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los que vivían en Tesalónica les mandó 2 cartas, a un hombre que se llamaba Timoteo, ¿verdad?, porque él decía, es su hijo amado, era su hijo espiritual, le escribió 2 cartas, primera y segunda de Timoteo. A otro hombre, varón de Dios, que se llamaba Tito, también carta a Tito. El apóstol Pablo le mandó una carta. A otro hombre que se llamaba Filemón, también le mandó otra carta. Estas son cartas que tienen mucho tesoro, ¿verdad?, dentro del cristianismo, las 13 cartas paulinas. Hay 8 cartas generales que se escribieron en general a toda la comunidad cristiana, ¿verdad?, que se llama Carta a los Hebreos, la Carta de Santiago, primera y segunda carta del apóstol Pedro, primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan. Aparte de que el apóstol Juan escribió su evangelio, escribió 3 cartas generales para toda la iglesia, y también escribió el último libro de la Biblia. ¿Cuál es? Apocalipsis, que también en algunas se le llaman como el libro de la revelación, ¿verdad?, de lo que más adelante tiene que suceder. Y está la carta de Judas. Estos libros conforman el Nuevo Testamento, ¿verdad?, y que aquí están conformados en la palabra de Dios. Entonces ya cuando alguien le diga: oye, busca el libro de Isaías, pues ya saben que está en el Nuevo Testamento. Que busca el Evangelio de San Juan, pues se van al Nuevo Testamento, el 4 Evangelio, buscan ahí lo que dice el apóstol Juan. Y varones, cuando uno empieza pues a leer la palabra de Dios, ¿verdad?, empieza a descubrir que Dios habla, que Dios escucha, que Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad?
Y a veces uno puede decir, pues, ¿qué me puede dar Dios a mí aquí en este lugar? ¿Qué puedo aprender yo de Dios aquí en este lugar? Pero cuando uno empieza a leer la palabra de Dios con diligencia, con disciplina, uno empieza a escuchar lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Muchos podemos decir, no, pues es que así como vimos ese canto, ¿verdad? Que estoy cansado del camino, ya no tengo esperanza, ya no tengo ánimo para seguir adelante. Pero varón, cuando Dios pone los ojos en ti, aunque no tengas casi nada de fe, y tú empiezas a leer la palabra de Dios, tu fe empieza a crecer. Por ejemplo, en el libro de los Romanos, ¿verdad? En el capítulo 10, en el verso 17, dice así la palabra de Dios. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Dios quiere que le damos su palabra, varones, para que nosotros conozcamos a Dios, no para entrar en controversia, ¿verdad? A ver, hay gente que cuando los primeros discípulos empezaron a predicar que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, mucha gente decía, pues ¿dónde dice eso? Y dice la palabra de Dios que mucha gente empezó a leer las Escrituras que hablaban acerca del Mesías para ver si los discípulos estaban diciendo la verdad o no. Por eso es muy importante que dediquemos parte de nuestro tiempo a leer la palabra de Dios, porque a través de ella tenemos el conocimiento de Dios, pero también por medio de ella, a través de Jesucristo, podemos tener nuestra salvación en nuestra vida. ¿Tienen alguna duda de lo que les expliqué de la Biblia? ¿Saben que este libro es un libro sobrenatural? Durante muchas generaciones han querido destruirlo. En la Edad Media, mucha gente que era atea o que no creía en Dios, juntaba todas las Biblias, libros religiosos, así como hacen el fogón acá atrás, lo echaban ahí en las hogueras, y trataban de desaparecer este libro. Estamos en el 2026. ¿Cuántos Biblias tienen ahí? ¿Cuántas Biblias tenemos aquí? Porque este no es un libro cualquiera, varones, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y nada más era como una introducción ahí de acerca de cómo agarrar la Biblia, ¿verdad? La Biblia la pueden leer ustedes 1 hora diaria. A lo mejor al principio, que no están acostumbrados a leer, les va a dar sueño, que a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero conforme empiezan a leer, empiezan a ver que cómo empieza el Génesis. ¿Saben cómo se inició el universo? Dice la palabra de Dios en el primer versículo, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así fue en el principio con Dios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Se movía y empieza a hablar el primer capítulo acerca de la creación, de cómo Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y cuando hizo la separación del cielo, ¿verdad? Con la tierra, de la separación de las aguas, con las partes que vemos aquí de tierra, ¿verdad? Cuando empezó a ver plantas, cuando empezó a ver animales en el mar, en la tierra, y cuando apareció el primer hombre, ahí viene en el Génesis. Cuando sacó Dios a la mujer del hombre de la costilla, ahí viene en el Génesis. Entonces, muy interesante cuando uno empieza a poner a leer y empieza a descubrir que todas las cosas, caray. La semana pasada fue el hombre y le dio una vuelta a la luna. Algunos a lo mejor escucharon las noticias, ¿verdad? No se posaron en la luna, sino le fueron a dar una vuelta a ver cómo estaba la parte de atrás de la luna. Pero cuando uno ve esa esfera enorme que es el satélite natural de la Tierra,
Caía de esa caray, ¿cómo está suspendida ahí? Así como, así, sin nada alrededor. Igual la tierra, ¿verdad? La gente que está saliendo al espacio exterior y ve la tierra, pues ¿de dónde se sostiene? Solamente un creador pudo haber hecho eso, de que todas las cosas en forma tan sincronizada, ¿verdad? No, hombre, miren, si se acercara un poquito la tierra al sol, 1 metro, 2 metros, a como estamos ahorita, ¿qué creen que pasaría? No, hombre, si ahorita viene, se acerca poquito, ahorita un calorón, no, imagínense poquito. O si se alejara un poquito, esa luz que nos mantiene vivos, que hay fotosíntesis en las plantas, se acabaría. Pero Dios no lo ha permitido, ¿verdad? Somos creación de Dios a imagen, así dice, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y es lo bonito de leer la palabra de Dios, porque uno se va dando cuenta de dónde venimos nosotros. Llega un hombre, un hombre científico, un hombre que estudia filosofía y que estudia un montón de cosas, y dice, ¿cómo que somos creación de Dios? Y empiezan a estudiar de los animales, de la evolución, y ya después sacan la conclusión de que, y muchos de nosotros a veces hasta lo creemos, ¿sí o no? ¿De dónde dice Charles Darwin en el libro de la evolución de las especies, que de dónde viene el hombre? El mono. Entonces uno dice, y uno se pone por lógica, ¿y entonces por qué tenemos a nuestros parientes en el zoológico? A ver, explíquenme. ¿De dónde viene la canción de Adán y Eva? ¿Verdad? Sí. ¿Dónde viene? ¿Y por qué no han evolucionado, por ejemplo, así como nosotros? Y lo mismo, ¿verdad? Lo que acaba de decir Celerino, que me dijera a mí, demuéstrame que somos creación de Dios. Pero si nosotros lo ponemos a analizar y ponemos un animalito de esos, y tú le hablas, no te entiende. Pero nosotros sí nos entendemos, varones, porque tenemos lo que muchos de ellos no tienen, el libre albedrío, la forma de tomar decisiones. Que desde entonces, que también la Biblia explica que fue el hombre, que puede uno decidir hacer el bien o hacer el mal, ¿verdad? Eso lo tenemos incluido en nuestra persona. Tenemos la decisión de amar o no amar, de hacer el bien o no hacer el bien, de buscar a Dios o no buscar a Dios. Y muchas cosas, don Celerino, tenemos que aceptarlas por fe. A lo mejor nos dicen, no, yo sí creo que vengo del mono, ¿verdad? Pues allá tú, ¿verdad? Porque así hay gente que dice, no, porque yo ni creo en Dios por eso, pero hay muchas cosas que sí lo demuestran. Y por ejemplo, la venida de Cristo aquí sobre la tierra, hay muchos indicios históricos, no solamente por fe, ¿verdad? Sabemos que donde nació Jesucristo en Belén, ahí está la ciudad, ahí está el pesebre, el lugar donde nació Jesús. Todas las ciudades que visitó, Capernaum, donde estuvo en Galilea, donde estuvo en Bethsaida, donde estuvo en Jericó, todos esos lugares hay vestigios y todavía algunas ciudades están allí. El lugar donde fue crucificado Jesús en el Gólgota, el Calavera, ahí está. Se le llama a esa montañita el Gólgota o la Calavera porque tiene como cuevas ahí que tienen forma de una calavera. Y ahí está. Y cuando han querido investigar si la tumba de Jesús está, no está. No están los huesos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros por fe, hay muchas cosas que no la entendemos, pero sí la necesitamos aceptar. Y varones, pues el tema, aunque era una parte de esto, era acerca de la explicación de la Biblia, para que ustedes se interesen en leer la palabra de Dios, porque a veces decimos, mucha gente que está en otras condiciones allá afuera, ¿verdad? Yo lo voy a decir en mi caso. Estuvo una gente de Polonia aquí y me regalaron una Biblia en polaco. Estuvo una gente de Rusia y me regalaron una Biblia en ruso.
Una vez fui a Estados Unidos y me regalaron una Biblia en inglés, ¿verdad? Y la Biblia ya está traducido a la mayoría de todos los idiomas, a la mayoría de todos los dialectos, para que el hombre y la mujer ya no tenga excusa de que alguna vez nadie le dijo o no supo que esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso puedo decir, tengo una Biblia que me regalaron cuando yo me titulé, que mi pastor en aquel entonces, que era un misionero de Estados Unidos, me dijo, ¿qué quieres de regalo cuando te titules? Yo le hubiera hecho un carro, ¿verdad? Le hubiera dicho un carro, o le hubiera hecho otra cosa, ¿verdad? Una computadora. ¿Saben qué le dije? Regálenme una Biblia que yo le veía a él bien bonita, de piel, ¿verdad? Que se llama Biblia de Estudio anotada por Scofield. Es muy famoso ese tipo de Biblia porque hay muchas cosas que aprender. Y me la regaló. Y tiene la fecha de 1991. Y ahí la tengo. Entonces, en muchas familias aquí en México, la mayoría, así como todos, la mayoría tienen televisiones, una o dos televisiones en su casa, la mayoría tiene una Biblia. Puede tener la Biblia guadalupana, la Biblia Torres Amat, la Biblia latinoamericana, la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera, de muchas versiones. La Biblia habla hoy, ya con un español de la que hablamos ahora, ¿verdad? Porque esta Biblia la tradujeron unos españoles. Por eso la traducción así uno la lee, ¿verdad? Como vos, estáis, amáis, no os unajéis, porque esa era la forma en que hablaban los españoles, y fueron de las primeras Biblias que se tradujeron al español. Pero ahorita en estos días ya hay Biblias que están al idioma de hoy, al español de hoy, para que cualquiera que quiera leer la palabra de Dios la entienda de una manera muy sencilla y simple. Pero varones, es como si ustedes, un ejemplo, es como tuvieran $1,000,000 ahí en su casa, y ya lo tuvieran, ya nomás lo vieran, ¿verdad? Que no supieran qué hacer con ese millón. La mayoría de la gente, como les digo, en su casa tiene una Biblia, pero ahí la tenemos arrumbada, nosotros la tenemos para que no esté por la mesa pues no, porque se ve bonita, toda empolvada ahí. Pero si supiéramos todo lo que encierra la palabra de Dios, caray, nos daríamos tiempo, ¿verdad? Así como los judíos que tenían sus días especiales para estar leyendo y leyendo la palabra de Dios, así como Jesús cuando entró a la sinagoga, que abrió como era su costumbre, dice la palabra de Dios, desde niño leía la palabra de Dios, y la abría y decía, como está escrito, como dice la ley, hoy se ha cumplido esta palabra en sus ojos, hablando Jesús, ¿verdad? Entonces, yo los reto, varones, los reto a que como disciplina, ¿verdad? Tómense un tiempo, una media hora, una hora para leer la palabra de Dios. Es más, si a lo mejor alguno de ustedes no sabe leer, pues con otro varón, le digo, oye, si me puedes leer el Evangelio de Juan, si me puedes leer cinco salmos, quiero escuchar a ver qué dice Dios hoy. Y les aseguro que en menos de 6 meses, si le dan una dedicación a lo mejor de media hora, pueden leer la palabra de Dios completa, ¿verdad? Hay unos libros históricos que a lo mejor se leen muy lentos, muy aburridos, pero como es palabra de Dios. Pero cuando uno empieza a encontrar el sabor a la palabra de Dios, varones, la vida cambia por la palabra de Dios. ¿Tiene alguna duda? Pregunta. Y como les dije, ¿verdad? Esta Biblia o el libro lo han querido destruir, ya sea gente que atea, gente de otra religión que no cree en Jesucristo, brujos, satánicos, las queman. Y durante la Edad Media a lo mejor trataron de eliminarla por completo, pero como dice en una parte, ¿verdad? La palabra de Dios permanece para siempre.
la palabra de Dios permanece para siempre. Así que yo los invito a dar con las Biblias que ya les regalé por ahí, que ya nosotros las tengan. Tómense todos los días una media hora y que digan, me dijo Mario que leyera hoy. Empiecen con 5 capítulos. Empiecen con el Génesis. Empiecen con el Génesis y empiecen con el Evangelio de Juan, ¿sí? ¿Verdad? Ahí se van combinando. Y muchas palabras van a ver que van a sentirlas en su corazón como propias. Como propias. Y van a empezar a conocer a Dios como no tienen idea. Y van a empezar a bendecir a demás personas por la palabra de Dios. Yo a veces les digo, ¿verdad? Muy pocas cosas que hacemos es leer la Biblia. Son de las pocas cosas que hacemos. Y también hay mucha gente que hace poca oración. Yo lo que le digo, ¿verdad? Jesús nos enseñó en la Biblia que oraba mucho a Dios. Yo digo, si Jesús leía la Biblia, ¿cuánto más nosotros? De los libros que había cuando él estaba, ¿verdad? Si Jesús oraba tanto, se iba solo ahí a la montaña, al cerro, tempranito, en la noche, a mediodía, oraba por los alimentos, los multiplicaba, oraba por los discípulos, oraba por los enfermos, oraba cuando ya iban a crucificar. Hizo una oración ahí cuando estaba, que sentía que papá Dios lo había abandonado. Muchas veces oró Jesucristo. Y si yo le preguntara, como me preguntaba también yo, ¿cuántas veces oro en el día? Tal vez de las 24 horas, a lo mejor ni 20 minutos, ni 15 minutos, ni 10 minutos, ni más, a veces nada, ¿verdad? Entonces, si Jesús ocupó estar en contacto con su Padre todos los días, varones, ¿cuánto más nosotros? Por eso yo les pido, ¿verdad? Les pido como un reto para ustedes que lean la palabra de Dios y que si no saben leer, que otro compañero de ustedes, un hermano de ustedes, les lean la palabra de Dios, aunque sea nada más para escuchar, y otra, que hagan oración a Dios. Yo sé que en la mañana se levantan y leen el Salmo 91 y en la noche y en la comida, pero que también tengan su espacio, ¿verdad? Para, ya sea acostados o de rodillas, que oren a Dios. Y van a ver que muchas cosas, ¿verdad? Que tal vez no percibían de parte de Dios, empiezan a escuchar a Dios, empiezan a sentir a Dios y empiezan a sentir una necesidad que hasta si se acuerdan de su familia, empiezan a decir, Señor, bendice a mi mamá, bendice a mi papá. Si tienen hijos, cuida a mis hijos, Señor, que no les pase nada, protégelos, manda a tus ángeles alrededor de ellos, cuídalos en el nombre de Jesús. Y Señor, yo no puedo a lo mejor proveerles en este momento, pero tú, Señor, encárgate de ellos para que tengan alimento, para que tengan techo, para que provea, Señor, de lo más indispensable para su vida en el nombre de Jesús. Y que también a través de la palabra de Dios, varones, que podamos ser transformados. En algún momento que ustedes terminen su proceso aquí, que puedan salir con la cabeza en alta. ¿Saben una cosa? Dios confía en ustedes. Jacinto, Dios confía en ti. Pero muchas veces nosotros no confiamos en nosotros mismos. Valentín, Dios confía en ti. Edson, Juan, Leonel, Gilberto, Elerino, Fernando, Mario, Miguel. Dios confía en ustedes, varones. En este proceso que estamos aquí,
Dios quiere moldearnos así como el barro, ¿verdad? El barro, a lo mejor mucha gente hasta nos dio de patadas, nos destruyó, nos rompió, estamos rotos, pero Jesús, a través del Espíritu Santo, nos juntó esos pedacitos lastimados, rotos y empieza otra vez a moldearnos, porque Él confía en nosotros. Pero también Dios quiere que confiemos nosotros también, en que podemos levantarnos. ¿Cuántos años tiene un casito? 55. ¿Cuánto es la vida promedio del hombre? Según la Biblia, dice que la vida promedio son 70 años. Y los más robustos a lo mejor 70, 80. Entonces tiene 55, por ahí. Si yo creo 30 años más. ¿Cuál es la perspectiva, don Jacinto, para adelante? Dios nos está dando una oportunidad para salir adelante y decir, ok, yo voy a terminar mi proceso aquí, pero no quiero salir igual que antes, quiero salir transformado, así como el Señor me formó, ¿verdad? Ya recibí la palabra de Dios, ya Dios me dio las herramientas para salir adelante, ya tengo a Cristo en mi corazón. Igual, don Fernando, ¿verdad? Que este proceso no sea en vano, que yo pueda salir para demostrarle, ¿verdad? No solamente demostrarle a mi familia, que a lo mejor mi familia no, ya tantos procesos, ya mejor que se quede por ahí, pero yo voy a demostrar que Dios sí puede transformar mi vida. Yo creo que voy a Gerardo, ¿verdad? Gerardo allá, jovenazo. ¿Qué es? No tan joven. No tan joven, ¿cuántos años tienes? Tengo 46. Hombre, yo quisiera tener tu edad. Jovenazo, 46 años, ¿verdad? Pero con una perspectiva de decir, caray, yo puedo hacer muchas cosas en la vida. ¿Hasta dónde estudiaste, Gerardo? Acabé la prepa con carrera técnica. ¿Y qué carrera técnica estudiaste? Técnico en informática. Fíjate, hombre, qué carrera tan interesante. Entonces yo diría, voy a ponerme un propósito en mi vida. A lo mejor aquí puedo estar 3 meses, 6 meses, 1 año, a lo mejor hay muchos de ustedes que tienen más de 1 año, pero tenemos que sacudirnos en el nombre de Jesús. Y así como por ejemplo ahorita Gerardo, que le estoy preguntando a él, pues soy técnico en informática, tengo esos conocimientos, si estoy aquí pues tengo tiempo, aparte de leer la Biblia, voy a prepararme un poquito más, pero voy a tener un enfoque para salir adelante. Pues no pensando que voy a salir y me voy a desquitar con la gente, ¿verdad? Sino, no, voy a demostrarme que puedo salir adelante. Yo por ejemplo veo en mi vida, ¿verdad? Dije, caray Señor, ¿cómo tuviste tanta paciencia para conmigo? Que aún como era mi vida, ¿verdad? Así me iba poniendo los trabajos, aún sin saber yo nada. Sin saber lidiar, sin saber administrar, pero con el propósito que Dios me dio, yo más iba a dar cuenta así de la mano de Dios. Y así, varones, tenemos que tener esa mentalidad de Cristo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todas las circunstancias que tengamos en la vida, aún estando aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Jacinto, avanzar aquí, mire, demostrando que Dios hizo su propósito en mi vida. Ya no más. La gente que se burla a lo mejor de nosotros o de mí, ¿verdad? Porque otra vez está en este lugar, o que esto, que el otro, voy a demostrarles que mi vida ha sido transformada, y no para darle gusto a la gente, sino para llevar una vida centrada, para salir adelante, a irme de la mano caminando con Dios y demostrarle que se puede ser diferente en el nombre de Jesús. Y si tengo hijos, si tengo familia, a demostrarle, ¿verdad?, que puedo cambiar, que me equivoqué, que como persona me puedo equivocar porque nadie es perfecto. Cometí muchos errores, cometemos muchos errores en la vida. ¿Cuántos no se han equivocado, varones? El único, aunque nos juzgue la gente de afuera, el único que nunca hizo mal y cometió pecado
fue nuestro Señor Jesucristo. A nosotros a lo mejor nos llegó una etapa de malas decisiones y cometimos maldad, cometimos pecados, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir esas cosas. Y Jesucristo es el único que no cometió pecado, que fue tentado así como nosotros, pero nunca cayó. En el nombre de Jesús, varones. Y eso es lo que quería compartirles hoy, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, varones, y damos gracias a las personas que nos estuvieron sintonizando ahí en esta reunión, y los bendecimos en el nombre de Jesús.